Como una pequeña introducción, vamos a recordar un poco acerca de las bienaventuranzas que ya se han hablado. El Señor comienza diciendo, no sube al monte, todas las personas van, se sientan, sus discípulos también comienzan a acercarse a Él para escuchar su enseñanza y el Señor comenzó diciendo, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿no? Y hemos visto que ser pobre en espíritu es reconocer nuestra bancarrota espiritual, nuestra necesidad absoluta de dependencia al Señor, que solamente en el Señor encontramos ayuda y salvación. Y si uno es pobre en espíritu, también tiene que tener la, la característica de llorar por causa del pecado. No solamente por los propios, sino lamentarse por todos los aspectos del pecado. Y esta persona que hace un duelo, un llanto por causa del pecado, va a poder ser consolado por el Señor al final, en una vida que ya no va a haber pecado, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más consecuencias dolorosas y desastrosas que causa el pecado y podrá consolar a otros con esa esperanza también. Los que conocen su pobreza espiritual y lloran por el pecado, ellos se van a preocupar por desarrollar un carácter manso, un carácter humilde, que exalte al Señor en sus relaciones sociales. Habíamos dicho que ser manso no tiene nada que ver con ser una persona débil, que se deje maltratar. Al contrario, la persona mansa o humilde es una persona que se sujeta al poder de Dios. Es una persona que tiene autocontrol y dominio, que puede proceder de igual manera con el otro, pero no lo hace porque se sujeta a la voluntad del Señor y lo honra en su trato con otros. Esto contrasta claramente con el Salmo 37, donde los malvados, los que usan su poder, su autoridad para oprimir a la gente, como dice el Salmo, los malignos y los inicuos se jactan de dominar en la tierra, ¿no? De hacer su voluntad. Pero el Señor les dice, no quedarán en la tierra porque no son los dueños de la tierra. El dueño de la tierra es el Señor. Y Él les dará como herencia a sus hijos quienes son aptos para gobernarla. Y serán aptos para hacerlo con un carácter de mansedumbre. Entonces los cristianos que conocen su pobreza, que lloran por causa del pecado y que procuran un carácter manso en la tierra, ellos no se quedarán callados, sino que clamarán al Señor de la tierra para que sacie su necesidad de justicia. ¿Hay esta característica en nosotros? Es algo que vamos a reflexionar este día. Y aquella persona que clama saciarse de justicia es una persona que va a tener la característica de ejercer misericordia para con otros. De manera que no solamente esperemos ir como una escalera, ¿no? Primero por en espíritu, de ahí los que lloran. Podemos comenzar todos pobres en espíritu, pero paralelamente vamos a ver que estas características del cristiano bienaventurado, ¿no? Van a irse suscitando unas con otras. Y vamos así pudiendo servir al Señor en esta vida y preparándonos para la venidera. Entonces, ¿de qué manera nosotros entendemos cómo debe ser una persona que tiene hambre y sed de justicia y que es hecha por Dios una persona misericordiosa? Vamos a ver entonces el punto 1 acerca de tener hambre y sed de justicia. Versículo 6, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nosotros aquí tenemos que comprender la necesidad que tiene nuestra alma cuando venimos a Cristo.
O sea, antes de venir al Señor, teníamos una gran necesidad de llenar el vacío de nuestras vidas con cosas materiales. Saciarla de muchas maneras, satisfaciendo nuestros deleites y deseos y lo que queríamos, ¿verdad? Pero estando en Cristo, nuestra alma es satisfecha correctamente, porque somos satisfechos según para lo cual hemos sido creados, ¿ya? Y, y nuestra hambre y sed ya no es de lo material, sino es de las cosas espirituales de Dios, es decir, de la justicia del Señor. Y esto nos debe llevar a comprender cuánto más razón da ser movidos para actuar en misericordia, porque aquel que busca saciarse de la justicia, sembrará justicia y segará misericordia, como dice Oseas 10:12. Este mundo busca la felicidad material, emocional y una justicia según su conveniencia, ¿no? Quiero justicia porque quiero verme libre de mi estrés, de mi ansiedad, de mi dolor. ¿Y qué puedo hacer? Pues me voy al cine o me voy a beber para olvidar las penas, sentirme mejor, ¿no? Otros dicen, quiero justicia porque los impuestos son injustos, el salario que recibo es insuficiente. Quiero justicia porque la sentencia que los tribunales dan a los criminales no me satisface. Yo deseo que se haga justicia. Y muchos buscamos diversos tipos de justicia según las áreas, ¿verdad? Pero el problema es qué tipo de justicia estamos buscando. ¿Buscamos la justicia con respecto a esta bienaventuranza o solamente nos conformamos con una mera justicia social? ¿Mm? Y para esto hay que entender el concepto de justicia en la Biblia, ¿ya? Y cuando ustedes buscan en varios pasajes del Antiguo Testamento acerca de la justicia, vamos a ver tres aspectos en relación a la justicia. Primero, la justicia legal, segundo, la justicia moral y tercero, la justicia social. En la justicia legal nos habla acerca de la justificación, de que tú vivas una vida justa y de que Dios te impute legalmente la justicia para que te relaciones con Él. Pero nosotros sabemos de que no somos justos por obrar, porque ninguno puede ser perfectamente justo. Así que Dios lo ha dado en Cristo Jesús. Por los méritos de Cristo se nos ha imputado legalmente su justicia y podemos relacionarnos con Dios nuevamente. Cuando hablamos de la justicia moral, esta justicia busca no solamente aspectos morales, sino la vida íntegra que refleja la santidad y la obediencia que agradan a Dios. Es decir, una vida íntegra en lo interior que va a reflejar el acto exterior de conducta, ¿no? Y por último, la justicia social, que habla acerca de la liberación de todo tipo de injusticia y opresión ciudadana. Por ejemplo, defender los derechos civiles, eh, hablar y reclamar la justicia en tribunales, la integridad en relaciones comerciales y el buen trato en las relaciones familiares, ¿no? Justicia en sociedad, ¿no? ¿Y a cuál de las tres creen que el Señor posiblemente se esté refiriendo en cuanto a tener hambre y sed de justicia? ¿Mm? Algunos van a decir la primera porque es para tener esa justificación. Otros van a decir la justicia social porque de nada sirve saber algo si no lo vivimos, ¿no? Pero esta justicia bienaventurada señala una perfecta conformidad con la ley de Dios y su voluntad revelada. Es decir, de lo segundo, el deseo de vivir una vida totalmente recta, justa e íntegra. A eso es lo que se está refiriendo el Señor. ¿Por qué? Porque todos los que han escuchado las palabras del Señor y han creído por la fe son justificados. Ahí está la justicia legal. ¿Y qué es lo que sigue? El Señor Jesús se dirige a los ciudadanos del reino.
al verdadero Israel en lo interior y les dice que tienen que tener hambre y sed de justicia. ¿Mm? De manera que podemos entender que acá el término justicia se está refiriendo a una vida recta, a una vida íntegra. ¿Mm? ¿Y por qué decimos que tenemos que vivir una vida totalmente recta y no parcialmente recta? Podría darles algunas razones, pero vamos a entender esto, de que nuestro Señor es un Dios justo, completamente justo, recto, ¿no? Cada decisión que el Señor ha tomado, interactuando con su pueblo, lo ha hecho de manera justa, aunque nos parezca dura o aunque nos parezca quizá un poco liviana, pero es su justo proceder. Y no solo esto, sino que la justicia de Dios también tiene que ver con su misericordia. Porque el hecho de que Dios te salvara de tus pecados es porque ha cumplido su justicia. No es que dejó pasar el pecado, es que castigó a otro por tu pecado y mostró en ti su misericordia. Es por eso que somos salvos por los méritos de Cristo en la cruz. Y también quiero mencionarles acerca de la gramática griega un poquito, para que tengamos una idea, ¿no? No los voy a marear tanto con algunos términos, pero es algo que tenemos que saber cuando leemos esta partecita. Miren, en el griego hay pues tipos, ¿no? De maneras en que se conjugan, en maneras en que se enlazan los verbos, y no sé si habrán escuchado del genitivo, ¿no? Miren, el genitivo que sigue a los verbos, que es hambre y sed, que son verbos, el genitivo que sigue se llama genitivo partitivo. ¿Ya? Hay un genitivo que se llama así, que indica que solo se quiere, la acción que se quiere, solo se quiere una parte de ello y no todo. Es decir, cuando decimos, por ejemplo, yo tengo ganas de viajar a, a Tacna, por ejemplo, ¿no? Quizá cuando tú usas el genitivo te refieres no a viajar a todas partes, a todos los rincones de Tacna, sino solamente a la capital, por ejemplo, ¿no? A una parte, a la parte central. Y de igual manera, pero cuando leemos el texto de la bienaventuranza, nos vamos a dar cuenta que no nos dice hambre de pan, ¿no? Hambre y sed de justicia, no se refiere al genitivo, o sea, no dice hambre y sed de un poco de justicia o de algo de justicia, o que tú tienes que procurar solo un poco de justicia. Acá el término que se usa está en el modo acusativo directo. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes lo buscan en el interlineal y quieren saber el número, el género, el tipo en que está el verbo, ahí les va a salir. Y van a ver que está ahí, dice acusativo directo. ¿Por qué? Porque está diciendo, esto se usa para señalar que se desea saciar todo, no una parte, sino todo. En este caso, hambre y sed de justicia es querer saciar completamente el deseo de justicia. Es como si el texto dijese, bienaventurados los que tienen hambre y sed de una total justicia, de una completa vida íntegra. Prácticamente eso es lo que está aludiendo el acusativo. Y esto es para entender un poquito cómo tenemos que anhelar una vida recta y justa, ¿no? Y cuando el Señor dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed, esta es una gran figura para ilustrar lo que pasaba en los tiempos antiguos, que hoy en día pasa, pero en ciertos lugares, ¿no? Hoy en día vemos a través de... Hay lugares muy empobrecidos, ¿no? Y en Israel era común ver esto, ¿no? La carencia de agua, de alimentos, gente que sufre de hambre, desesperada, que no tiene ese sostén de vida. Y ese era el ambiente. El Señor Jesús sabe que su pueblo muchas veces pasa hambre, pasa sed, y Él se dirige a ellos
y les dice que son bienaventurados por tener hambre y sed, pero de justicia. Cuando el Señor se refiere a anhelar la justicia o desear la justicia como si uno tuviera hambre y sed, no se refiere como cuando nosotros tenemos hambre y sed. Hay veces nosotros llega la hora del almuerzo y como no hemos comido nada, nos cruje un poco el estómago. Pero cuando el Señor dice hambre y sed, aquí se está refiriendo a un deseo muy intenso. Es como si una persona no hubiera comido en días. Ustedes se imaginarán el deseo intenso del hambre, cuando no tienes que comer y deseas saciar el hambre, deseas saciar la sed. A eso se está refiriendo, ¿no? Como si uno estuviera pasando por inanición. El hambre llega a tal punto a nuestras vidas que muchas veces no nos deja hacer bien nuestros quehaceres y nuestras actividades. Si estamos trabajando ahí en la laptop, en la computadora, llenando algún registro, haciendo algo, y tenemos demasiada hambre porque no hemos comido en un día entero, 2 días, vamos a estar tecleando, quiero comer, ¿no? ¿No? O vamos a estar escribiendo algunas cosas que queremos comer, ¿no? Así como no podemos ignorar el hambre y la sed y se tiene que satisfacer porque es algo vital, el Señor nos da esta imagen para buscar la justicia de Dios de igual manera, como si dependiera nuestra saciedad de hambre y de sed. Tenemos que buscar así vivir justamente. Por eso vemos en la interlineal que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Y si ustedes nuevamente van y ven los modos en que está esa palabra, estos verbos, está en un presente activo. ¿Y qué quiere decir esto? Que no se trata solamente de que tú te quedes sentado y digas tengo hambre y sed. El hecho de tener hambre y sed implica que te levantes y que vayas corriendo a la tienda y compres lo que deseas para saciarte, ¿no? Ese es el presente activo, ¿no? Ahora, levántate y sacia esta hambre y sed. De modo que, de igual manera, aquel que debe anhelar la justicia tiene que procurar hacerla. Buscar la justicia, la bondad de Cristo impere en tu corazón y en cada aspecto de tu vida. ¿Mm? Y así podemos preguntarnos, ¿anhelas intensamente una vida recta, moral y espiritual, tanto como lo anhela un náufrago que ha anhelado por días la buena comida y agua? ¿Hasta qué punto deseas fervientemente vivir en integridad familiar, vivir una vida justa laboralmente, y no solo ahí, sino en la iglesia y en la sociedad? Y podemos decirlo, en lo personal, ¿cuántas luchas contra el pecado has ganado en lo secreto para mantenerte fiel al Señor? ¿Con qué corazón ferviente has librado estas batallas en secreto, personales, en oración? Y se te presenta la oportunidad de pecar siquiera solo una vez. Nadie te ve. Es solo una vez. Puedes hacerlo. ¿Mm? El hambre de sed, de justicia, te va a guardar de caer en ese pecado. En lo laboral, ves que hay pocos ingresos en el negocio y te viene la oportunidad de ganancia que implica leves, no grandes, leves ganancias injustas en la empresa o en el trabajo. Y tú ves que ya llega a fin de mes, ves a tus hijos, ves el colegio. ¿Qué haces? ¿Prefieres la pobreza honesta antes que la riqueza injusta? ¿Manifiestas tu hambre y sed de justicia en esa situación? O sea, en lo familiar. ¿Ves el trato familiar, por ejemplo, que predomina el favoritismo? Se corrige a algunos, se ignora a otros. ¿De qué modo puedes tú procurar una relación equitativa de cariño y de respeto en tu familia?
en la iglesia? ¿Lees la Biblia solo por cumplir o cada día te levantas con esa hambre y sed de querer saciarte más del Señor? ¿Mm? Hermanos, si queremos tener un deseo constante por su justicia, tenemos que cultivar el apetito santo. ¿Mediante qué? La palabra, la oración y los sacramentos, las ordenanzas. Preguntémonos qué tanto amamos a las almas en la semana. ¿Qué hacemos por ellos para hablarles de Jesús? ¿Te conformas con solamente orar un día a la semana con los hermanos? ¿No anhelas hacer esto intensamente, más seguido, reunirte con los hermanos en la iglesia? En lo social, ¿qué tanto oramos y procuramos que nuestra vida, nuestra conducta influya para la vida de nuestros vecinos y las demás personas? ¿Y por qué esta persona que tiene hambre y sed de justicia es bienaventurada? Nos dice claramente, porque será saciado. Y acá el verbo saciado, satisfecho, está en pasivo, lo que indica que es Dios mismo quien te va a saciar. Es Dios mismo que va a trabajar en ti para saciar esa sed intensa de la búsqueda de justicia y una vida recta. Te va a colmar con la mejor comida de todas, la comida que solamente puede llenar un alma eterna. El Salmo 107, versículo 9 dice que Dios sacia la sed del sediento y colma con buena comida al hambriento. Y si Dios eso hace en lo material, ¿no procurará lo espiritual, lo prioritario? Y vemos que ser saciado, hermanos, es algo continuo. Porque desde que venimos al Señor Jesucristo, no es que ya no necesitamos nada más de Dios, ¿no? Decimos, Cristo nos ha saciado, ¿no? Ha llenado nuestra alma, sí, está bien. O sea, ya no necesito leer la Biblia, ir a la iglesia, porque ya Cristo vino y se acabó. Claro que no. Vemos que el cristiano, como alguien que tiene hambre y sed de justicia, tiene hambre a su vez y es saciado a la vez. Pero si persiste la necesidad, si decimos, uy, pero entonces si Dios me sacía y de nuevo tengo esta hambre, este anhelo, entonces ¿Dios ha fallado? ¿Acaso no llena en verdad el alma? Claro que no. Tú eres salvo. Pero desde ese momento, por el mero hecho de estar en esta vida, necesitas ser perfeccionado. Necesitas entender este rasgo de necesidad, de hambre y de sed como una marca del cristiano para buscar al Señor y ser saciado. Esta es una cualidad otorgada por Dios para que cuando una gracia sea satisfecha en tu vida, otra gracia emerja fuertemente y así sea satisfecha y así de manera que seas transformado en integridad hasta el día de Cristo. De manera que nunca llegamos nosotros a agotar los recursos de la gracia de Dios. Es como el agua de vida que Cristo nos otorga para saciar nuestra alma. Sí, sacía nuestra alma. Ya no deseamos más las cosas del mundo, pero ahora nuestro deseo es ir constantemente llenados por ella y beber de ella cada día. El pastor y predicador Martin Lloyd Jones dijo, perfecto, pero todavía no perfecto, con hambre y sed, pero saciado y satisfecho, deseando más sin tener nunca bastante de lo glorioso y maravilloso que es conocer a Cristo, ¿no? Y así, queridos hermanos, vemos que Dios va saciándonos cada día. Proverbios 20, versículos del 6 al 7 nos va a decir, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, y sus hijos son dichosos después de él.
Aquel que vive entonces conforme a la justicia de Dios, hermanos, va a dejar un legado de integridad a su familia, a sus hijos, y Dios bendecirá esa descendencia. Esos son los beneficios de procurar una vida justa. Y podemos santificarnos, hermanos, cada día librando las batallas, decidiendo por obedecer al Señor, pero vamos a anhelar seguir adelante. Vamos a ir siendo transformados de gloria en gloria hasta la estatura de Cristo, hasta su venida. Pero mientras estamos en ese proceso, estaremos con todos los santos hermanos tomando de la plenitud de Cristo, gracia sobre gracia, dijo el apóstol Juan en su capítulo, el Evangelio capítulo 1, tomando de él perdón tras perdón, consuelo tras consuelo, esperanza tras esperanza, fuerza tras fuerza de él, para no cansarnos, para seguir adelante, para procurar más y más una mejor y plena justicia. Y así, el Señor no solamente nos da de porrazo todo lo que queremos, sino que irá distribuyendo continuamente esta gracia a cada miembro de la iglesia para mantenernos dependiendo siempre de Cristo. Y así el cristiano, aunque manifieste esta hambre y anhele querer hacer su justicia, nunca quedará vacío, sino que llegará hasta su crecimiento pleno. Segunda de Corintios 4:2 nos va a decir, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios, ¿no? De manera que pues sea en lo privado, en lo público, vamos a seguir fieles a su palabra. Vamos mediante la conciencia que está siendo limpiada y renovada, vamos presentándonos cada día ante el Señor. Así buscaremos esa justicia que va creciendo hasta ser plena, hasta el estándar del cielo. Como último punto, versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, nos dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos serán tratados con misericordia. El Señor no parece hacer alguna diferencia cuando hablamos acerca de mostrar misericordia. ¿A quiénes tenemos que mostrar su misericordia? ¿A un tipo de personas exclusivamente? ¿Será que tenemos que ser misericordiosos, compasivos, con solamente las personas que están en una situación muy precaria, muy necesitada, o algún enfermo quizá? ¿O aquellas personas que nos tratan mal, pero que tenemos que ser compasivos con ellos, no tratarles igual que nos trataron? Primero, hermanos, ¿por qué tenemos que ser misericordiosos? Porque misericordioso es nuestro Dios. Y tener misericordia es tener compasión por la gente que la necesita. El pastor puritano Thomas Watson dijo que la misericordia en un cristiano no es solo dar limosna, sino también perdonar agravios, tener las entrañas, el corazón de compasión y buscar el bien del alma del prójimo. Eso es ser misericordioso. Aquellos que son plenamente saciados, que buscan saciarse de la justicia de Dios, de vivir una vida recta, no van a dejar de procurar ser misericordiosos. Ese es el resultado de buscar las cosas del Señor, de anhelar su carácter, de hacer misericordia a los demás. No se trata de ganar misericordia por obras. No es que tú tratas bien a alguien o eres misericordioso con alguna persona y por eso Dios ya no te va a condenar al infierno o ya no te va a culpar por tus pecados. No, no se trata de ganar el cielo con obras, sino se refiere a aquellos que serán tratados en misericordia porque viven ya experimentando la misericordia de Dios desde el Espíritu. Ya han recibido la misericordia primero
por el perdón de sus pecados. Recordemos que la misericordia es algo que no merecíamos, ¿ya? Es algo que no merecíamos, porque merecíamos el justo castigo de Dios, una eternidad alejados de Él. Pero Él no hizo eso con nosotros, eligió perdonarnos y cargar toda justicia, todo pago en la vida de su Hijo en la cruz. Por eso podemos hablar de misericordia, porque conocemos la gran misericordia que hemos recibido. La ofensa a Dios fue una ofensa infinita, no fue una mera ofensa. De manera que Cristo como Dios y hombre pudo soportar y satisfacer la ira de Dios en esa cruz para que gocemos de la misericordia plena. Y de esta manera los que han sido hechos misericordiosos están conscientes que aún en esta vida, reuniéndonos en la iglesia, no somos del todo misericordiosos como deberíamos de serlo con las personas. Nos llamamos cristianos, pero hay veces nos cuesta hacer misericordia, porque todavía la naturaleza pecaminosa está en nosotros. Necesitamos hambre y sed de justicia, pero anhelamos también ser misericordiosos. Y así buscamos con todas nuestras fuerzas lo que sigue. ¿Qué sigue después de ser misericordiosos? El versículo 8, Mateo 5:8. ¿Qué dice en sus Biblias? En sus Biblias, porque bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Ahí está. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aquella persona que procura misericordia, porque ha sido perdonada, y va a vivir en esa nueva vida, ¿no? La pureza del corazón, ¿no? Que es la siguiente bienaventuranza que vamos a ver la semana que viene. Y cuando nos referimos a misericordiosos, también podemos usar la palabra compasivos, ¿ya? Entonces, no solamente se limita a la persona pobre, necesitada, sino a todo tipo de personas, los hermanos en la fe, pero todos aquellos que están próximos a nosotros. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola del buen samaritano? ¿Mm? ¿Por qué el Señor Jesús cuenta la parábola del buen samaritano? Porque alguien le dijo, ¿quién es mi prójimo? Para hacerle bien. ¿Quién es mi prójimo? Y lo dijo con jactancia, con mero interés. Y el Señor Jesús cuenta la historia de un hombre que fue golpeado, asaltado en el camino y que estaba medio muerto. Si no recibía ayuda, se moría, pero estaba ahí agonizante. Pasó un levita, ¿no? No pudo acercarse porque el levita dice, no quiero mancharme, no quiero contaminarme, necesito servir a Dios. Pasó un fariseo, un escriba, lo mismo, pero recibió la ayuda de quien menos se lo esperaba, un samaritano, sabiendo que por muchos años los samaritanos y los judíos se odiaban, no se podían ver, ni mucho menos tratarse. Pero este era un buen samaritano, como le dicen, ¿no? Un buen samaritano, porque este samaritano sí conocía lo que significaba la palabra misericordia. Es por eso de que lo ayudó, lo levantó, lo llevó a una posada, trató sus heridas, y es más, le dijo al dueño de la posada, toma, acá te dejo para sus necesidades, y si en algo te debe, cóbramelo a mí, yo te lo pagaré. Miren esta gran parábola para decir que tenemos que hacer misericordia a otros como lo hizo este samaritano. ¿Mm? De manera que no se trata si uno es judío, no judío o algún tipo de persona. El corazón que ha sido tocado por la misericordia de Dios y regenerado va a ser una persona diferente. Ya no va a ser tratado como un mero samaritano, un mero persona que hacía eso,
sino una nueva criatura. Es por causa de la misericordia que tenemos salvación. Esa es una gran gracia que se nos da, que manifiesta su gran amor por el pecador. ¿Mm? ¿Qué podría decir entonces ahora los líderes religiosos que tachaban fuertemente a todos los samaritanos como impíos, perversos, ¿no? Inicuos, ¿no? Malvados? Cuando el Señor Jesús dice, hay un buen samaritano. Y tienes que ser tú como ese buen samaritano. ¿Cómo les habrá golpeado el orgullo a los judíos y líderes religiosos ser como ese samaritano? Porque todos estábamos bajo pecado, todos éramos samaritanos, alejados de Dios, mezclando la palabra de Dios con nuestros meros costumbres y consejos, hasta que la misericordia de Dios nos alcanzó y nos puso en el camino correcto. Y así, hermanos, podemos ver muchos otros pasajes donde el Señor trata con misericordia. Cuando se detiene por el camino, Él se dirige a un lugar y alguien clama por ayuda, por salvación, y el Señor Jesús se detiene. Se detiene, hace una pausa y se acerca a esta persona que está clamando por ayuda. Ciegos, paralíticos, enfermos, todos ellos fueron testigos de su misericordia. ¿Se acuerdan de la viuda de Naín, no? Que el Señor Jesús atendió cuando resucitó a la hija de Jairo. Y él iba a hacer algunas cosas y Jairo fue y lo interceptó al Señor pidiéndole que viniera a su casa. El consuelo que recibieron las hermanas de Lázaro cuando después de 4 días él se acercó a su casa. ¿Mm? Cuando la mujer adúltera fue traída en adulterio y siendo culpable del adulterio, a pesar de que todo esto fue orquestado por los fariseos como una trampa para ella y para usarla para acusar a Jesús, él procedió en misericordia con esta mujer. Le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Ninguno quedó. Pues yo tampoco te condeno. Vete y no peques más, le dijo, ¿no? Incluso hasta en su agonía de la cruz, él siguió orando por aquellos que lo atacaban, aquellos que lo despreciaban. Vemos la gran misericordia del Señor. El Salmo 103, versículos 8 al 11 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y esta es una figura, ¿no? De decir cuán inmensa y grande es la misericordia que Dios tiene. No tomemos entonces en poco esta gran misericordia. Es una oportunidad de oro que Dios presenta al pecador para que se arrepienta. Pero también es una oportunidad de oro para que los santos procedan en misericordia y así confirmen que han creído. De esta manera, hermanos, con nuestros actos de misericordia, confirmamos lo que somos, de quién somos. Y por último, esperamos la misericordia del día final, hermanos, porque va a venir el Señor y nos va a juzgar. Esto es algo que va a ocurrir, ya estamos a puertas. Pero Pablo le escribe algo a Timoteo en su segunda carta, segunda de Timoteo 1, 16 al 18. Pablo habla acerca del servicio y de la ayuda que recibió de Onesíforo, que, que se compadeció de él, que lo visitó cuando estaba preso en Roma. Y Pablo dice, concédale el Señor que halle misericordia en aquel día, en el día final. Sí, hermanos, ante el tribunal de Cristo se dará cuenta de todos tus actos de misericordia. Y qué pena sería que ningún acto misericordioso se mencione para ti.
Es gracias a Dios, gracias a Cristo, que podemos ser misericordiosos. Si nos falta hacerlo, hagámoslo. Que suenen las trompetas del día final proclamando que tú como hijo de Dios has hecho misericordia. ¿Qué pasa de aquellos que no hacen misericordia? Solamente podemos decir una cosa, que no la experimentaron, que están alejados de Cristo, que no son de Él, todavía siguen hundidos en pecados, en rencor, en odio. Por eso la pregunta que nos lleva a examinarnos es, ¿somos misericordiosos como Dios lo ha sido? ¿Tenemos compasión por otros incluso cuando no, a nosotros nos ofende? ¿Esta misericordia viene del amor de Dios o viene de mi mera complacencia? Oramos por misericordia por las víctimas en el mundo. Oramos que Dios tenga misericordia de nosotros cada vez que nos arrepentimos de nuestros pecados. Es algo que tenemos que considerar y meditar durante la semana. Tenemos el mejor modelo, nuestro Dios y Padre de las misericordias. Como conclusión, las bienaventuranzas, hermanos, son paralelas entre sí, de modo que las desarrollamos juntamente y las mostramos a otros. Tener hambre y sed de justicia nos lleva a tener un interés ardiente por buscar ser saciados en Cristo como nuestra fuente inagotable de gracia. Esta búsqueda de saciedad, de integridad, nos va a ayudar a no descuidar nuestro crecimiento espiritual y procurar el establecimiento del reino en cada aspecto de la vida cristiana. Somos hechos misericordiosos por la gran misericordia mostrada por Dios en Cristo. El carácter misericordioso es algo que se manifestará en la iglesia mediante la proclamación del Evangelio. Y en el día final, las obras de misericordia nos traerán honra y recompensas eternas. Hermanos, hemos acabado con el sermón del día de hoy. Acompáñenme a orar. Amado Señor, te agradecemos por tu gran amor y misericordia. Gracias por el rescate de Cristo en la cruz. Gracias porque ahora mediante Él nosotros podemos anhelar la justicia de Dios, tener hambre y sed intensos, procurar una vida recta dentro y fuera de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser misericordiosos con aquellos próximos a nosotros y aquellos que vengan a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.